En el punto A 0,0 se sitúa una masa de 15 kilogramos y en el punto B 3,0 se coloca otra masa de 10 kilogramos. El ejercicio nos pide calcular la intensidad del campo gravitatorio en el punto C 0,4. Entonces vamos a definir la masa de 15 kilogramos en el punto 0,0, que va a ser en este punto de nuestro plano cartesiano. En el punto B 3,0 se va a colocar una masa de 10 kilogramos que nos da en este punto. Vamos a recordar de que estos ejes son determinados en las posiciones X y Y. Aquí también sería X y Y. X y Y. ¿Sí? Y ahí vamos a ubicar cada uno de nuestras masas. En este ejercicio nos piden calcular la intensidad del campo gravitatorio en el punto 0,4. Entonces vamos a decir que es en X, el punto 0, y en 4, vamos a contar 4 espacios, 1, 2, 3 y 4, nos da en este punto que hay acá. Y para beneficio de nuestro ejercicio vamos a construir un triángulo, ¿sí? Y vamos a definir nuestras gravedades. Para la gravedad 1 va a ser en esta dirección. Para la gravedad 2 va a ser en el mismo sentido de la hipotenusa de nuestro triángulo. Ya para calcular el valor de nuestra hipotenusa, vamos a sacar los valores, como ya nos lo habían descrito anteriormente, en esta parte del triángulo. En este lado adyacente va a estar definido por 3, según este punto que hay acá, 3. Y nuestro lado opuesto va a estar definido por 4, que es nuestra altura inicial acá, cuando arrancamos a trabajarlo. Y vamos a definir el valor de X. Este valor de X nos debe dar igual a 5. Entonces lo vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a decir que x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos va a dar 4 al cuadrado, sabemos que es 16. 3 al cuadrado sabemos que es 9. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado va a ser igual a 16 más 9. Eso nos va a dar 25. Esta x la vamos a despejar, ¿sí? Nuestra x va a ser igual a raíz de 25, ¿sí? Y raíz de 25 es igual a 5, que es el valor que encontramos, que ya habíamos planteado acá desde el inicio. Nosotros también necesitamos saber cuál va a ser el valor de nuestro ángulo. El valor del ángulo va a estar definido como θ. Entonces vamos a encontrar una identidad trigonométrica que nos relacione el lado adyacente con el lado opuesto correspondiente a este ángulo. Nos vamos a encontrar que la tangente es la que cumple pues como esa tarea, y lo vamos a definir como el seno sobre el coseno, que es igual a la tangente. Entonces nosotros sabemos que el lado opuesto siempre para nuestro caso va a estar definido como el seno. Entonces decimos que es 4, y nuestro lado opuesto, perdón, que está definido como 4, y nuestro lado adyacente va a estar definido como 3. Entonces vamos a calcular de que el ángulo es igual al arco tangente de 4 sobre 3, y esto nos va a dar 53.13 grados. Ahora, ya después de tener definido esto, ¿sí? Ya después de tener definido esto, entonces vamos a decir que nuestra gravedad 1 va a estar definida por G,
que ya sabemos que es 6.67 por 10 a la menos 11, por la masa 2 sobre el radio 2. Esta operación, ¿qué nos va a dar? Esta operación nos va a dar 6.67 por 10 a la 11 por 15. El 15 ya sabemos que es el valor de la masa que nos dieron, por 4, que es la distancia que ya teníamos definida en este punto de acá, al cuadrado. Y esta operación nos va a dar 6.25 por 10 a la 11 metros sobre segundo cuadrado, o newton sobre kilogramos. Ese va a ser nuestra G1. Ahora, aquí ya sabemos que nuestra G1 es uno acá y otro acá, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, este G2, que va a ser nuestra gravedad 2, va a estar definida por nuestra G, que ya sabemos que tiene un valor de 6.67 por 10 a la 11, por la masa 2. La masa 2 ya nos habían dicho que que equivale a 10, y sobre el radio 2, que ya sabemos que es 5. Toda esta operación nos va a dar 2.67 por 10 a la menos 11 metros sobre segundo cuadrado, o si se prefiere, también se puede trabajar con newton sobre kilogramo. Ahora vamos a definir que nuestra gravedad, este G1 que hay acá, como ya lo habíamos definido en este punto, va a estar sobre el eje Y y va a ser negativo, ¿sí? Como es negativo y como es en Y, ya sabemos que va en dirección J. Y esa dirección J, en esa dirección nos va a dar negativa. Entonces esto va a ser igual a menos 6.25 por 10 a la 11 J metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué el negativo? Por la dirección que ya habíamos planteado en este punto de acá. ¿Listo? Acá. Ok. Ahora vamos a descomponer los vectores para poder encontrar la intensidad del campo gravitatorio en nuestra masa 2. Entonces, nuestra masa 2 ya sabemos que está definida en este punto que hay acá, ¿sí? Lo vamos a descomponer en vectores. La descomposición de vectores, vamos a tener en cuenta un G2Y y un G2X. Entonces, para calcular este G2X, vamos a tener en cuenta la dirección. Ya sabemos que este G2 es positivo, ¿sí? Y aquí lo escribimos, positivo. Este G2 por el coseno del ángulo en Y. ¿Por qué en Y? Porque mira dónde está este M2. Ya sabemos que este es J, ya sabemos que este es en Y, y aquí lo tenemos. Esta operación, ¿a qué va a ser igual? A más, ya sabemos que es positivo, porque está en Y, en ese sentido, 2.67 por 10 a la menos 11. Ese 2.67, ¿de dónde sale? De este cálculo que ya habíamos hecho acá, ¿sí? Míralo acá. 2.67 por 10 a la 11 metros sobre segundo cuadrado, por el coseno de 53.13. ¿Por qué en el coseno? Básicamente porque estamos calculando precisamente ese campo sobre el eje X, ¿sí? Hay que tener en cuenta este eje que da acá, y eso nos va a dar un valor de 1.6 por 10 a la menos 11. Ahora tenemos el otro vector, este que da acá, ¿sí? Vamos a calcular G2Y. Este G2Y va a ser igual a menos. ¿Pero por qué es menos? Por lo que ya hemos explicado en nuestro triángulo inicial, el sentido que se le da a este G2 va a ser negativo por el seno por el seno del ángulo. Ya sabemos cuánto vale este ángulo, lo calculamos acá, ¿sí? Va a ser 53.13 en J.
esto va a ser igual a 2.67, que ya lo habíamos calculado acá. Esto aquí nos va a dar 2.67. Y por el seno, que es lo que está precisamente ubicado sobre esta posición Y, se relaciona con el eje Y, por eso es seno, por 53.13, que bueno, ya sabemos que esto fue lo que nos dio el ángulo. ¿Sí? El ángulo. Y esto va a ser igual a menos 2.13 por 10 a la menos 11. Ahora, vamos a tener en cuenta estos valores, ¿sí? Los valores que calculamos acá, 1.6 positivo, menos 2.13 negativo. Ya sabemos que este es en J, este va en I. Y vamos a decir que nuestra G2 va a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 11 en I, menos 2.13 por 10 a la menos 11 en J. Sabemos que las I y las J no se pueden sumar. Y vamos a definir que esta es nuestra intensidad de campo. Ahora, vamos a sumar para encontrar ya el punto o la intensidad del campo gravitatorio total. Vamos a tomar los valores que encontramos en G1 más G2, y a esto vamos a decir que es menos 6,25 por 10 a la 11 en J, más 1.6 por 10 a la 11 en I, ¿sí? Menos 2.13 por 10 a la menos 11 en J. Entonces, ¿de dónde salieron esos valores? Este 6.5 menos 6.5, porque está en J, lo ubicamos como el valor de G1, que está acá, ¿sí? Más el 1.6, que lo encontramos, lo calculamos acá, que es nuestro G2X, que está en I. Aquí encontramos ese resultado. Y este 2.13 por 10 a la 11, que va a ser en J. Ahora, vamos a sumar todo lo que tengamos en I y vamos a sumar todo lo que tengamos en J. Entonces, en I solamente tenemos este valor, que es de 1.6. En nuestra suma total de esa intensidad de campo gravitatorio, lo vamos a colocar en I, va a ser igual, y las dos J las vamos a sumar. Es decir, vamos a coger menos 6.25 por 10 a la 11, menos 2.13 por 10 a la 11, con esta particularidad, las dos están en J, las vamos a sumar, y eso nos va a dar, obviamente, un valor negativo, 6, 2, 8, 25 y 13, 38, y por 10 a la 11 metros sobre segundo cuadrado.